Hola a todos, soy David Caballero de Evolving Education y hoy os quiero hablar de un tema muy recurrente para todos los maestros y maestras que quieren hacer cambios dentro de su centro educativo, ya sean cosas grandes o cosas pequeñas como interacciones o actividades que nos gustaría mejorar. Porque es muy común que ocurran una de dos cosas. Una es que o no la comunicamos de forma asertiva, de manera que el cambio no ocurre, o que al comunicarla, la persona que recibe esa crítica constructiva se siente atacada y reacciona defendiéndose o cerrándose a escuchar cualquier tipo de cambio. Lo cual hace que ese tema se convierta en una especie de tabú, de algo de lo que no se puede hablar, se deterioran las relaciones y finalmente no nos sentimos tan cómodos dentro de la escuela para poder seguir mejorando todos juntos como educadores. Entonces, ahí van 5 errores que evitar a la hora de hacer críticas constructivas o feedback. Error número 1, centrarse en la persona en lugar de en el problema. Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, digamos que hay actividades respecto al cambio climático y que hay un experimento con recursos limitados y cuando has ido con tu clase ya no quedaban esos recursos. El error sería apuntar, señalar al maestro o maestra que ha llevado la clase anterior y decir tú agotaste todos esos recursos, en lugar de centrarte en el problema, que es no había recursos cuando yo fui con mi clase a la hora siguiente. Segundo error, ser genérico en lugar de específico. ¿Por qué es esto? Cuando somos genéricos estamos de alguna manera relacionándonos con la personalidad de la persona, con la manera en la que siempre son. Mientras que cuando somos específicos nos estamos refiriendo a un comportamiento, a algo modulable, algo que ha ocurrido en un momento del tiempo y que se puede cambiar. Entonces, en el ejemplo anterior, en lugar de decir siempre utilizas todos los materiales, pues ser específico sería ayer, en la clase de las 11:30, cuando fui con mi grupo, no había materiales. Aquí estamos hablando de un evento en específico y si hubiese más eventos habría que mencionarlos cada uno de ellos de forma específica, pero no decir siempre o tú siempre, ahí ya se están utilizando dos errores fundamentales. Tercer error, y este es uno de los más difíciles de evitar, y es hacer juicios en lugar de observaciones. Es muy difícil muchas veces diferenciar entre qué es una observación, que es algo que objetivamente ha ocurrido, a qué es un juicio, que es cómo yo lo he interpretado a través de todos los filtros de cómo interpreto la realidad con todas las vivencias que he tenido. Entonces, en el ejemplo de una actividad donde ha habido pocos recursos para mi clase, pues un juicio sería decir, a ti no te importan los demás, o no te importan que se acaben los recursos para los demás, o a ti te da igual utilizarlo todo. Eso sería un juicio porque estamos infiriendo qué es lo que está ocurriendo dentro de la otra persona, lo cual verdaderamente no sabemos. Lo único que podemos saber es observar que no había recursos suficientes. Eso es una observación, eso es algo que todo el mundo está de acuerdo, es un hecho. Y esto es lo que debemos de comunicar para poder cambiarlo. Cuarto error, ir por la culpa en lugar de por el cambio. Lo que queremos es hacer un cambio, lo que queremos es mejorar. No hacemos este comentario, esta crítica, que es una palabra que no me gusta mucho, por eso suelo utilizar la palabra feedback. No hacemos este feedback para culpar a la persona, para dejarla en evidencia, para hacerlo sentir mal. No es eso. Lo hacemos porque queremos un cambio, queremos mejorar algo y queremos trabajar juntos hacia ello. Así que siempre tenemos, cuando vayamos a dar este feedback, tener en mente cuál es el cambio que queremos conseguir. Y entonces venir con una propuesta, después de comunicar esa observación de qué ha ocurrido específicamente, pues hacer una propuesta, es decir, me gustaría que dividamos los recursos entre las distintas clases que lo van a utilizar de forma que estén disponibles. O una pregunta, si no tienes una propuesta, puedes preguntarle cómo podríamos hacer para que la próxima vez no se vuelva a repetir. Y el quinto error, división versus relación. Hacemos todo esto siempre desde una mentalidad de mejorar nuestras relaciones. Queremos seguir trabajando con esta persona para cada vez trabajar mejor juntos, para que nuestras relaciones profesionales y personales se fortalezcan y poder seguir desarrollando actividades enriquecedoras para los alumnos y las alumnas. Así que siempre tener en mente a lo largo de todo el proceso del feedback, los comentarios, esta comunicación, que
queremos fortalecer la relación con esa persona. Ese es nuestro objetivo número 1. Si no cambiase nada, pero la relación se fortaleciese, ya habríamos ganado para la próxima interacción. Entonces, algo fácil que se puede hacer es al inicio de este comentario empezar diciendo me ha gustado mucho hacer esta actividad contigo, enfatizar otras partes del proyecto que sí que salieron bien. Cuando hicimos la lluvia de ideas para ver cómo planearlos, estuvo genial. Y al final, de nuevo, reenfatizarlo. Volver a decir, te comunico esto porque quiero seguir haciendo proyectos contigo, porque creo que podemos hacer cosas muy enriquecedoras por los alumnos juntos y porque creo que podemos disfrutar mucho de nuestro trabajo juntos aquí en el centro. Entonces, mantener siempre esto en mente, la relación a lo largo de todo el feedback. Entonces, los 5 errores a evitar son centrarnos en el problema en lugar de la persona, ser específicos en lugar de genéricos, hacer observaciones en lugar de juicios, centrarnos en el cambio, que es lo que queremos cambiar, en lugar de la culpa, y finalmente centrarnos en la relación, fortalecer la relación en lugar de la división. Pensar que todo esto no solo lo hacemos por nosotros, sino también por nuestros alumnos y estudiantes. Entonces, esos jóvenes y niños que nos rodean están todo el rato absorbiendo información de la manera en la que nos relacionamos unos con otros. Somos un modelo a seguir. Entonces, este patrón de comunicación, estos errores a evitar, también lo pueden implementar ellos en la forma en la que trabajan en equipo. Al trabajar en equipo muchas veces unos niños pueden sentir que están aportando más que otros que no están siendo escuchados, otros que les gustaría enfocar el proyecto de otra forma. Comunicando estas habilidades, esta forma de comunicarse y lo más importante, modelándolo, es como verdaderamente pueden llegar a trabajar en equipo efectivamente.